¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a elaborar uno de los platillos más famosos en general, no solamente de Italia, sino ya mundialmente conocida y que ha llegado hasta el mundo del fast food, como es la pizza. Comenzaremos por explicar un poco esta parte de este platillo. Desde su origen, que comenzó aproximadamente en el año 1600, desde los primeros detalles que se tienen de este tipo de panes a la llegada de la tierra de lo que es ahorita Italia, porque pues obviamente este tipo de discos podrán ver, como vimos en clases, que tienen su origen en Grecia, Medio Oriente, este tipo de panes de levadura planos, a los cuales pues el Mediterráneo les otorgó la parte de poder poner un poco de tomate encima. Y recordar también en esta parte un pequeño paréntesis con lo del tomate, que pues recuerden que en América Latina manejamos mucho la palabra jitomate. Sin embargo, si llegan a ver una receta en inglés o de algún país, o por ejemplo española, europea, recuerden verificar que tomate para ellos es el rojo y tomatillo es el verde. Nosotros tenemos esa diferenciación de jitomate y tomate, ¿ok? Para que no tengan las confusiones en algunas recetas posteriores. Muy bien, continuando con esta parte donde se añadía el tomate a los panes duros o este tipo de panes redondos sin levadura, comienza a ser como comida de pobres, donde se conocía como la pizza blanca en Italia, donde únicamente se colocaba puro queso y era comida pues de obreros del trabajo del día a día. Sin embargo, más o menos por el año de 1800, ya finales de 1880, lo que es la reina Margarita mandó a pedir precisamente en la región de Nápoles, que era esta región costera donde más se preparaban, digamos, estas pizzas. Mandó a pedir uno de estos platillos para poder conmemorar una de sus fiestas, siendo que le prepararon una con los colores de Italia, con el albahaca, con el de tomate y el queso mozzarella, la favorita. Y es por eso que a raíz de ella, de la reina Margarita, que se llamó esta pizza tradicional, que es la que ya todos conocemos, con estos tres ingredientes principales y que se ha hecho como emblema de la pizza de Nápoles o una pizza italiana tradicional. Ahora también tenemos que entender que hay una gran diferencia entre la pizza comercial que nosotros tenemos y la pizza tradicional que se prepara en Italia. Los que hayan tenido la oportunidad o algún día tengan la oportunidad de ir ya sea a un restaurante italiano o que puedan ir a una de esas regiones en Italia, verán que las pizzas son de costra muy delgada, a diferencia de las costas infladas que tenemos en las pizzas comerciales de aquí. La cantidad de queso también es muy poca, es simplemente un esparcimiento de queso, de ingredientes, y como un tipo de antipasto lo que comen para la pizza, no tanto como si fuera un platillo principal, no estas cantidades abundantes y llenadoras que manejamos hoy en día. Entonces, para que veamos esta diferencia, vamos a preparar algo muy tradicional de estas recetas originales de Nápoles y comencemos hablando un poco de la masa. La parte de las masas, para los que están en clase de panadería, ya hemos visto que aunque sean pocos ingredientes, tenemos que comenzar a entender un poco más el comportamiento de las levaduras, de la sal, del agua y los tipos de harina. Es por ello que para esta receta ahorita vamos a hablar de los ingredientes. Vamos a comenzar a hablar un poco de porcentajes. Los voy a dejar ahorita, por ejemplo, que ya comencemos a manejar así como lo vimos con el pan chapata, como lo vimos con el pan sourdough, que el porcentaje de agua aproximadamente tiene que ser de un 60 a un 70% de la cantidad de harina. Entre más porcentaje de agua vamos a obtener una miga más porosa, vamos a tener un resultado un poco más diferente para el trabajado y el boleado de nuestra masa. En cuestión de esta masa, los ingredientes, tenemos harina doble cero, ahorita vamos a probar las cantidades. La levadura, recuerden los porcentajes de si levadura fresca, tener el doble de si les pide levadura seca. Y obviamente pues también la sal, recuerden la calidad de ingredientes que vamos a comenzar a utilizar, que vayan cuidando un poco más, que no sean tan comerciales, sino puedan tener ingredientes un poco más orgánicos. Muy bien, ahora sí, en cuestión de cantidades exactas, vamos a manejar 410 gramos de harina de fuerza. Puede ser harina de fuerza, harina doble cero, harina de uso común. Lo que necesitamos es que sea una harina fuerte, resistente al desarrollo de gluten y a la fermentación para el trabajo. Tenemos levadura, en este caso vamos a utilizar seca. Dar ese pequeño repaso como les comentaba. Si es levadura seca, va a ser la mitad de levadura fresca, o al contrario, si la receta les pide levadura
fresca y tienen únicamente seca, va a ser a la mitad. ¿Esto por qué? Porque la levadura seca es una levadura un poco más potente, ya que la fresca se encuentra activa en otro tipo de material. Entonces tenemos levadura seca, son 3 gramos. Agua va a ser un 65-70% de la cantidad de harina. En este caso, si son 410 gramos de harina, estamos manejando 270 mililitros de agua. Y en cuestión de la sal, vamos a utilizar, para las recetas tradicionales, procuren usar sal de mar. Tenemos aquí la sal de mar en un mortero, la cual vamos a triturar para poderla incorporar. En cuestión de la sal, van a ser 5 gramos. ¿Cómo vamos a trabajarla? Este tipo de masa vamos a trabajarla en método directo. Recuerden que el método directo es donde incorporamos todos los ingredientes y pasamos directamente al refinado sin utilizar ningún tipo de fermentado o reposo previo. Vamos a comenzar incorporando la levadura al agua. Tiene que ser agua fría, ya que necesitamos en la masa de pizza un fermento un poco más lento. No vamos a requerir que leude demasiado, ya que ese tipo de masas se trabajan con un poco más de espacio entre la elaboración y el fermento. Es por ello que necesitamos que controlar un poco con la temperatura fría del agua, que no leude de más. Comenzamos incorporando la levadura a lo que es nuestra agua para que se active. Un par de segundos en lo que mezclamos, comenzamos a triturar nuestra sal en grano. Una vez que esté triturada, vamos a incorporar todos los ingredientes y vamos a amasar hasta que tengamos una masa homogénea y se haya diluido bien toda nuestra agua. Continuando con los métodos tradicionales, vamos a utilizar ya un refinado de un 60 a un 70%. Este porcentaje no necesitamos que sea la masa tan lisa o tan estirable, ya que tradicionalmente en Italia el tipo de masa de pizza es una masa que logra el desarrollo de gluten con un poco del fermento y no tanto mediante el amasado. Igualmente, pues hay muchísimas pizzerías más comerciales que pues sí pueden elaborar este tipo de masa con un desarrollo de gluten al 100%, que es cuando estiramos la masa y recuerden que se ve totalmente transparente. ¿Cómo saber que ya está el 60-70% más o menos? Es cuando esté del ancho de 1 milímetro que se pueda romper, pero aún así conserve una apariencia lisa y tersa. Entonces vamos a proceder de una vez a lo que es el refinado. Muy bien, ya tenemos nuestra masa refinada. Vamos a revisar aproximadamente cómo está nuestro porcentaje de refinado. Que se alcancen a ver. La masa se comienza a partir, el grosor más o menos como 1 milímetro y podemos ver todavía un poco de rugosidad al estirarla. Sin embargo, la superficie ya se ve alisada. Entonces vamos a proceder a dejarla reposar durante 30 minutos y recuerden, siempre es tapando la masa en el proceso de fermentado para que no genere un tipo de resequedad o costra y esto nos genere pequeños pedazos dentro del pan ya cocido. Muy bien, en lo que nuestra masa reposa, vamos a ver un par de generalidades de la receta y en general pues también de algunos ingredientes. Nos permite pues como es una receta sencilla poder entrarnos en estos temas. Para empezar, bueno, con lo de la parte del amasado, si se fijaron estuvimos amasando, estirando la masa. Recuerden que hay dos tipos de amasado, que es el estirado y también tenemos el zigzag. Entonces no importa cuál de los dos utilicen, siempre y cuando desarrollen un gluten fuerte. Ahora sí vamos a pasar a la cuestión de la receta. Como podemos ver que es una receta que se produce en todo el mundo, comercial, artesanalmente y pues a final de cuentas con origen en Italia. Al igual que en México, como no se prepara la misma salsa en el centro, en el norte y en el sur, pasa lo mismo en Italia y en muchos países. No quiero que se queden con que es la única receta o que está escrita en piedra. A final de cuentas, como me lo llegaron a decir algunos italianos,
La receta que se hace aquí de mi familia, de mi abuela, es diferente a la que se hace al otro lado. Son recetas básicas, sin embargo, lo que me interesa no es tanto la receta, sino que ustedes aprendan las técnicas, que hagan un correcto amasado, que vean cómo se desarrolla un gluten bien, que chequen los porcentajes de sal o de levadura, porque recuerden que la levadura pues muere con la sal, el cómo los integramos, el cómo realizamos un buen casé, el cómo escalfamos unos jitomates. Todo esto lo que nos va a dar es un buen resultado. Y a final de cuentas la mejor receta es la que a ustedes les guste y la que a ustedes les quede bien. Entonces, partiendo de aquí, vamos ahorita a mencionar un poco de los ingredientes. Uno de los más importantes es el queso mozzarella. El queso mozzarella, como lo dice el término de denominación de origen di búfala, está elaborado con leche de búfalo. Esa es la característica. ¿De qué región es? De la región originalmente de Caserta y también ahorita en Nápoles, Italia. Tiene denominación de origen, quiere decir que este proceso está protegido y controlado. Únicamente el queso mozzarella de esta región es el que es 100% de leche de búfala y el proceso es similar al quesillo oaxaqueño. Es un queso estirado y muy suave. Si tienen la oportunidad de conseguirlo, es muy diferente a lo que nosotros encontramos comercialmente como queso mozzarella. El queso mozzarella comercial es un queso de grasas hidrogenadas de vaca que realmente no tiene nada que ver con el original. Y pues bueno, pasamos también a otro de los ingredientes importantes, que es el aceite de oliva. Igual de los regionalismos que vamos a ver, por ejemplo en cocina española, el aceite de oliva, ¿a qué refiere? La oliva son aceitunas, entonces es aceite de aceituna. Las olivas precisamente, ¿a qué refiere también que hemos visto que tiene extra virgen, virgen o los aceites casuales que tenemos? Extra virgen refiere a un prensado natural y a cierta temperatura. A cierta temperatura porque son temperaturas frías que las grasas las controlan y pueden extraer las mejores propiedades de la aceituna. Ese es un aceite extra virgen, que también, como llegamos a ver, tiene muchísimas o decenas de denominaciones de origen dentro de tan solamente de Italia. Virgen refiere a que es igual un prensado natural, pero la temperatura no está tan controlada y el prensado pues es un poco más industrial. Sin embargo, pues sigue siendo totalmente natural en la extracción del aceite. Ese es uno virgen, uno extra virgen. Y el aceite de oliva natural, pues ya es inclusive con alguna adición de químicos para obtener las grasas, los óleos de las aceitunas. Entonces, pues es un aceite un poco más comercial e industrializado. Ok, teniendo esto, vamos a partir a elaborar en lo que fermenta nuestra masa, nuestra salsa marinara para la pizza. Muy bien, para nuestra salsa marinara únicamente como tradicional lo han marcado, pues solamente son pocos ingredientes. Tenemos jitomates escalfados, aproximadamente 450 gramos, unas 6 piezas. Repasando técnicas básicas, en los jitomates el escalfado recuerden que pues es en un corto tiempo, en agua caliente, sin que hierva, únicamente para poder retirar la piel y después en baño frío. 2 cucharadas de ajo picado, aproximadamente unas 15-20 hojas de albahaca o el equivalente a una cucharada picada. Recuerden la pimienta negra, una pizca de orégano y 80 mililitros de aceite extra virgen. El procedimiento, ¿cómo lo vamos a elaborar? Vamos a martajar los tomates. Ya que estén martajados, vamos a colocar primeramente en una cacerola aceite de oliva. Ya cuando esté caliente vamos a incorporar los ajos, los tomates y posteriormente, ya casi a punto de ebullición, el resto de los ingredientes. Vamos a dejarlo que hierva unos 10-15 minutos y pues al final nada más vamos a corroborar el sazón. Aquí tenemos nuestro aceite de oliva caliente. Procedemos a incorporar el ajo sin que se queme. Y vamos a incorporar nuestros tomates. Esperamos a que hierva y vamos a incorporar el albahaca, el orégano, la pimienta molida y al final pues un poco de sal de mar para rectificar sazón. Recuerden, aproximadamente 15 minutos desde que hierva hasta que reduzca y quedará listo.
Muy bien. Ya podemos ver que ha reducido nuestra salsa, que ya tiene un color más homogéneo. Y retiramos un poco de las hojas de albahaca que ya habían cumplido su función de aromatizar nuestra salsa. Bien, ya que tenga esta consistencia, podemos retirarla del fuego y vamos a necesitar que se enfríe un poco para poder colocarla en nuestra pizza. Muy bien, ya que reposó nuestra masa 30 minutos, vamos a proceder a porcionarla aproximadamente para una pizza de unos 25 centímetros, 30 centímetros. Recordando que es una masa de costra delgada, pues vamos a porcionar aproximadamente de 230 gramos. De esta receta nos salen aproximadamente 3 pizzas. Ya que tengamos porcionada nuestra masa, vamos a proceder a bolearla. Recuerden que el boleo es darle esta forma uniforme circular con nuestras manos, hasta que quede completamente redonda. Vamos a taparlas y vamos a dejarlas fermentar durante otros 30 minutos. Muy bien, ya que tenemos nuestra masa reposada, ya que enfrió nuestra marinara, vamos a comenzar a elaborar nuestra pizza. Le vamos a dar un poco de hojas de albahaca frescas. Pueden mantenerlas en agua fría para que se conserven. Aproximadamente unos 150 gramos del queso mozzarella, cortado en rebanadas aproximadamente de medio dedo de grueso. Unas 2 cucharadas de aceite de oliva, harina necesaria para espolvorear y pues obviamente nuestras masas previamente ya fermentadas. Vamos a comenzar extendiendo nuestra masa. Incorporamos un poco de harina. Hay varias maneras de extender una masa. Tradicionalmente es hasta un arte el hacerlo a mano. Para hacerlo a mano únicamente necesitamos, comenzando con los puños, para poncharla y dar esta forma redonda. Ya que la tenemos, comenzamos a estirar y seguimos golpeando con los puños. Recuerden colocar un poco de harina en la superficie y en sus manos. Y vamos a comenzar a estirar de las orillas uniformemente. ¿Ok? El grueso aproximadamente tiene que ser de un medio centímetro y recuerden que la orilla es la que tenemos que dejar considerablemente más gruesa. Muy bien, notamos que quede un grueso parejo. Continuamos aplanando. Colocamos un poco de harina en la charola. Y vamos a poner nuestra masa de pizza. Perfecto. Muy bien, lo que vamos a pasar ahora es a colocar
un poco del casé, no sin antes poner un poco de aceite de oliva en nuestra masa. Expandimos un poco sobre toda la superficie, un poco también las orillas. Y ahora sí colocamos nuestro casé de tomate. La cantidad de salsa no tiene que ser mucha, simplemente ligera para que pueda cubrir toda la pizza. Procedemos a colocar nuestro queso. Recuerden que la pizza tradicional pues no lleva realmente mucho queso mozzarella en general, sino simplemente es un poco. Y un poco de hojas de albahaca en la parte superior. Vamos a proceder a hornearla aproximadamente a unos 180 a 190 grados por 15 minutos o hasta que la costra ya se encuentre completamente cocida. Ok, mientras esa pizza se hornea, vamos a dar un poco de tips ya para hacerlo de manera más industrializada, ya de restaurante. Igualmente van a trabajar su masa, pero pues ya lo van a hacer con rodillo. Para hacerlo con rodillo, recuerden que es del centro hacia afuera y del centro hacia abajo o hacia adentro con ustedes, ¿ok? Ya que tienen el ancho y su forma redonda, lo que pueden pasar a hacer es ahora a prehornear sus masas para que al momento de elaborarlas estén más rápido. En los restaurantes es muy común esta práctica de prehornarlas aproximadamente unos 5 minutos para que puedan conservar los discos en refrigeración o inclusive en congelación. Aunque bueno, es mucho mejor elaborarlas al tiempo y es más artesanal. Muy bien, y después de unos 15-20 minutos ya quedó lista nuestra pizza. Si notan, es una masa considerablemente delgada. Y pues pueden notar también que la orilla estaba cocida pareja. Sin embargo, en las pizzas tradicionales tienen ciertas como manchas un poco más oscuras características de una pizza tradicional italiana. Esto se logra porque la mayoría de estas pizzas se cocen en horno de piedra, horno de barro o cualquier horno a base de leña. Es lo que le da esta característica en la parte del cocido en la orilla. Si lo hacemos en horno, pues nos va a dar un cocido parejo y un color parejo.